Hola a todos, familia. Bienvenidos una vez más a Más allá de la fantasía. El día de hoy les traigo estas 3 leyendas del estado de Nayarit, un lugar mágico lleno de cultura y tradiciones, del cual se desprenden leyendas llenas de misterio y terror, como estas que les he traído, y que a pesar del tiempo, aún siguen contándose y fascinando a todo aquel que las escucha, por lo que esperamos que sean de su agrado. La primera es la leyenda de la cueva del Cerro de San Juan. En el municipio de Tepic, capital del estado, se alza majestuosamente el Cerro de San Juan, en el cual se cuenta que un hombre vivía con su esposa y su hijo pequeño en una casa por las laderas de aquel majestuoso cerro. Tenía muchas vacas en su corral, a las cuales siempre llevaba a pastar por las laderas de aquel lugar. Pero una tarde, cuando el hombre volvió a casa y contó sus vacas, se dio cuenta que le hacía falta una, por lo que preocupado preparó comida por si la noche lo alcanzaba y fue en busca de ella. Subió por una orilla del cerro y caminó durante largo tiempo. De repente, vio una cueva que nunca había visto. Curioso, se adentró en ella pensando encontrarla ahí, pero al cruzar la cueva, se encontró con un pueblo en el cual sobresalía una iglesia muy bonita. Al percatarse de tan interesante templo, decidió adentrarse en el pueblo y al acercarse a la iglesia, notó que había un gran árbol de naranjas al lado de la entrada. Entró a la iglesia para contemplar tan hermoso templo y al salir, cortó unas naranjas de aquel árbol para llevárselas a su esposa. El hombre salió de la cueva y emprendió el camino a casa triste por no haber encontrado a su vaca. A medida que se acercaba a su destino, se dio cuenta que todo era diferente. Había casas nuevas y todo era bastante extraño para él en aquel momento. Aún así, siguió de largo y al llegar a su casa tocó la puerta. De esta salió un joven adulto. El hombre inmediatamente le cuestionó que quién era y qué estaba haciendo ahí en su casa. El joven, impresionado, le respondió que eso no era posible, ya que ahí solo vivían él y su madre. La mujer, al escuchar aquella voz, salió consternada, ya que le era bastante familiar. Al ver a aquel hombre no podía creerlo. Era su esposo, el cual no había visto en años. Así pues, entre la sorpresa y las lágrimas le dijo: «Durante muchos años te buscamos y nunca te pudimos encontrar, por lo que te dimos por muerto». Aquel hombre, más que sorprendido por la situación, trató de explicarle a su mujer que solo había salido el día anterior, pero el hecho de ver a su mujer con más edad y aquel joven adulto tan parecido a él, lo hacían estar como en un sueño. Pero para demostrarle a su esposa que solo había pasado un día desde su partida, le mostró las naranjas que había cortado para ella, pero para su sorpresa, éstas se habían convertido en oro, como un regalo del tiempo que perdió con su familia. La leyenda cuenta que cada 24 de junio se abre una puerta en una cueva de las colinas del Cerro de San Juan. Al otro lado de la cueva se encuentra un pueblo con una iglesia muy bonita. Quien entra ahí no sentirá el tiempo y quedará atrapado durante 25 años, o al menos eso es lo que se cuenta. La siguiente leyenda es la del niño de piedra. Esta leyenda se remonta al año de 1870, cuando el volcán Ceboruco, ubicado en el municipio de Jala, Nayarit, hizo erupción. Aquel día, los habitantes de Jala, localidad situada a las faldas del volcán, fueron testigos de un terrible acontecimiento. Las familias, asustadas al escuchar el terrible estruendo, se apresuraban para salir del pueblo y tratar de ponerse a salvo. No había luz eléctrica, las casas eran chozas de paja, las calles de tierra, y mientras la lava avanzaba en su leve deslizamiento, el aire se hacía cada vez más y más espeso por la ceniza que apenas permitía respirar. Una familia que vivía en la llamada hoy calle Guerrero, por la que se llega al volcán, levantaron a sus hijos para huir. Sin embargo, en el ajetreo, un niño de aproximadamente 6 años quedó rezagado. Intentó ir detrás de sus padres, pero le fue imposible alcanzarlos entre la neblina de polvo volcánico. Cuando sus padres se percataron de la ausencia, quisieron volver por su hijo, pero el tumulto de la gente que venía detrás, más la prisa por salvar a sus otros hijos, hicieron que no pudieran salvarlo.
Pasaron los años y los matanceros que de madrugada se enfilaban al rastro ubicado en la misma calle donde ocurrió aquella tragedia, divisaban a lo lejos a un niño pequeño que salía a la mitad de la cuadra para sentarse en una piedra que se encontraba en una de las esquinas. Ahí, el niño miraba el camino al Ceboruco, esperando el regreso de sus padres. Los matanceros, que se alusaban con candiles de petróleo, curiosos se acercaban para ver a ese niño sentado. Pero antes de que pudieran ver quién era o hablar con él, este desaparecía sin dejar rastro alguno. Más de alguna vez tocaron a las puertas de las casas más cercanas para informar que un niño había salido a la calle a esa hora, pero las familias extrañadas respondían que no tenían niños de esa edad o que todos se encontraban dentro de sus casas durmiendo. Hoy existe una escultura en aquel lugar en honor a esta leyenda, y al pie de dicha escultura se encuentra la piedra donde ahora todas las personas pueden sentarse a contemplar el volcán Ceboruco. La siguiente leyenda es la del padre decapitado. Esta historia pertenece al municipio de Ixtlán del Río, donde se encuentra la iglesia de Santo Santiago Apóstol. En este recinto sagrado sucedió hace muchos años un hecho espeluznante, el cual con el paso del tiempo se ha convertido en leyenda, la cual cuenta que en este templo se aparece el fantasma de un padre decapitado. No se sabe exactamente el porqué de su aparición, pero en cierta ocasión, un hombre llamado Elías y su amigo el doctor Coronado se encontraban en el coro de la iglesia ensayando una canción para la misa del día siguiente. Estaban muy tranquilos platicando, tomando un pequeño descanso, cuando de pronto sintieron que algo se movía cerca de ellos. En ese momento, sus cabellos se erizaron al mismo tiempo que un frío les recorría toda la espalda. Voltearon hacia la puerta del coro y vieron a un padre recorriendo el pasillo hacia ellos. Su vestimenta era muy antigua, como de la época de la colonia. Su sorpresa se volvió mayor al darse cuenta de que éste estaba decapitado. Muertos de miedo, solo cerraron los ojos y se pusieron a rezar todas las oraciones que se les ocurrieron en ese momento. Cuando terminaron de rezar, abrieron sus ojos y el fantasma del padre había desaparecido. El señor Elías y el doctor Coronado después contaron a las personas lo que les había sucedido, pero hubo quienes creyeron y otros que no, los cuales empezaron a mofarse haciendo bromas cubriéndose la cabeza, simulando a un padre decapitado para asustar a todos aquellos que entraban a rezar a la iglesia, hasta el día que estas mismas personas que hacían las bromas fueron testigos de la aparición del fantasma del padre decapitado. Se dice que hasta la fecha aún se sigue apareciendo en la iglesia de Santo Santiago Apóstol, por lo que nadie se queda solo, en especial por las noches, para no ser testigo de tan espeluznante fenómeno. Es así como llegamos al final de este relato de las leyendas del estado de Nayarit. Esperemos que hayan sido de su agrado. Si fue así, te agradeceremos mucho nos regales un like y te suscribas al canal para seguir creando más contenido. Esto fue Más allá de la fantasía.